Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a la séptima jornada que hacemos de una serie de... a la séptima actividad, mejor dicho, de una jornada que estamos haciendo la Federación de Ecologistas en Acción de Extremadura y que hemos titulado Este otoño ante el colapso. Ha habido ya varias y nos quedan más hasta el 12 de noviembre, en fines de semana. Y bueno, pues hoy hemos venido aquí a Montánchez porque nos invitaron de la CEL, Paco, Chemi, y aquí hemos venido. Ricardo, bueno, pues ha sido una suerte porque iba a venir Cristina Alonso, una mujer que trabaja en Amigos de la Tierra en temas de energía, pero bueno, pues no ha podido venir, y Ricardo, que también es de Ecologistas en Acción, que es de la organización de las jornadas, pues como tiene mucho que contarnos, pues se prestó él a venir al lado de la CEL para esta jornada de hoy. Así que nada, pues ya os presentáis vosotros, ¿no? Sí. Vale. Yo me llamo Ricardo Sosa, soy un feliz jubilado, he sido profe durante toda mi vida de historia en muchos institutos de Extremadura y de fuera, y estoy en Ecologistas en Acción desde que se fundó. Unas veces más activo y otras veces menos activo, así como por olas. Y el tema del colapso me preocupa muchísimo. Creo que podría decir sin exagerar que me ha cambiado un poco mi perspectiva. Me parece algo lo suficientemente grave y lo suficientemente urgente como para dedicarle tiempo. Y de eso es de lo que quiero hablar. Voy a intentar dividir la charla como en tres partes, y aunque me cuesta mucho trabajo, pues intentaré acomodarme a mi tiempo. Voy a empezar intentando decir cómo imagino yo el colapso. ¿Qué es para mí eso del colapso? ¿Cuál es su sustancia? Porque estamos hablando poco, pero cada vez más del colapso, y hablaremos todavía más si las cosas son como yo creo. Y me da la impresión de que cada persona tenemos una idea diferente de qué es lo que puede ser el colapso. Y hay gente que se lo imagina como una especie de hundimiento de algo, otra gente se lo imagina más como una parálisis, otra gente se lo imagina como una crisis más profunda de lo habitual, pero no tan grave como para que no podamos salir otra vez para arriba. Cada uno se lo imagina. Yo voy a intentar deciros lo que yo pienso, lo que creo, y sin mucha seguridad. Así que, como estamos en la época de la incertidumbre y en la época de la inseguridad, si alguna vez se me escapa alguna afirmación que suene así como muy tajante, la perdonáis, porque todo lo que voy a decir es simplemente cómo lo veo yo. A ver, el colapso es un colapso del sistema, no es un colapso de la economía, no es un colapso del clima, no es un colapso de los recursos, no es un colapso del transporte, no es un colapso de internet, no, es un colapso de todo. A mí me gusta utilizar la siguiente imagen, que no es muy tremendista, porque no creo que sean interesantes los discursos tremendistas. Los discursos tremendistas tienden a paralizar a la gente, como si ya que nos vamos a hundir, pues vamos a bailar. Hay que bailar de todas maneras, pero nos vayamos a hundir o no. Pero a mí me recuerda una vez en un verano, cuando yo era muy joven, estuve trabajando cortando la procesionaria del pino. Y entonces nos entreteníamos en los tiempos de descanso en hacer un círculo con las procesionarias. Las procesionarias van en fila, ¿no? Pues entonces conseguíamos, a base de palito, juntar la última con la primera,
seguían dando vueltas a las procesionarias, pero en menos de un minuto se habían parado. A ver, bastaba que una se parase para que todo se parase. Bastaba que una fuera más despacio para que todo fuera más despacio. Es como las filas de coches cuando están entrando en Madrid después de un fin de semana. Se va siempre a la velocidad del peor. Se va siempre, o sea, basta que falle uno para que falle todo. Eso es un colapso. Yo creo que no se sabe por dónde va a empezar. Y puede empezar de muchas maneras. En historia, yo soy era profesor de historia, se habla de precondiciones y precipitantes. Las precondiciones es el agua que ha ido llenando el vaso. El precipitante es la última gota que hace que el vaso se rebose. Entonces, en historia se dice que cuando las precondiciones se dan, el precipitante aparece. Tardará más, tardará menos, pero aparece, porque se dan las precondiciones. Entonces, la mayor parte de los subsistemas, perdón la palabra, que constituyen el sistema actual en el que vivimos, están ya en crisis, tienen síntomas de crisis. Pensad, por ejemplo, en el transporte globalizador. Sin transporte a larga distancia no hay globalización. Porque sabéis que la globalización no solamente se basa en traer mercancías de un sitio para venderlas en otro, no. Se basa en el que el proceso de producción está dividido, aquellas partes más duras se llevan a sitios donde la gente cobra menos salario, allí se hace una parte de la mercancía que se junta con otra parte de la mercancía que se hace en otro sitio, que se junta con otra parte de la mercancía, todas esas partes se mandan a un sitio donde se conjuntan y se venden. Bueno, el transporte tiene que entrar a la fuerza en crisis, porque el transporte sí que depende de los combustibles fósiles. Sustituirlo sería posible, pero no ni una cuestión de hoy, ni de mañana, ni de pasado, ni de hidrógeno verde, ni de poner una mini central nuclear en cada camión, no, eso no tiene mucho sentido. Crisis financieras ha habido ya varias. Desde el 2008 fue muy grave y tuvo muchas consecuencias. Pero de lo que estamos hablando del colapso es de que una crisis como la del 2008 se influye en todos los demás sistemas y todo termina paralizándose. Porque el grado de interdependencia entre el transporte, la economía, la política, está de tal calibre que es necesario que todo fluya. En cuanto una cosa comience a fallar, es muy probable que ese fallo se lleve al resto de los sitios. Un colapso puede empezar por una crisis del agua. Una crisis del agua da lugar a unos conflictos entre países, o a unos conflictos entre comarcas, o a unos conflictos. Esos conflictos producen una paralización parcial que se transforma en algo más grave, que se transforma en protestas sociales como las que están empezando a suceder en Inglaterra y en Francia. No sabemos. O sea, ¿y por qué no sabemos? Porque el cómo vaya a ser el colapso, el cuándo, cuál es su profundidad, cuál es su extensión, depende en gran parte de las decisiones que se toman y de lo que hagamos las personas corrientes. De momento las personas corrientes estamos haciendo poco, pero en la medida en que nos vayan afectando las cosas tendremos que ir haciendo cosas. Yo podría decir que soy de Salvatierra de los Barros, pero porque nací allí, porque mi familia es de allí. Y la gente de Salvatierra de los Barros no es especialmente movilizable, porque no ha habido nunca así muchos movimientos. Bueno, pues ahora están así. ¿Qué significa? Pues que probablemente, posiblemente, vamos a recibir golpes. Esos golpes
van a ser unos más fuertes, unos más débiles, unos más previsibles, otros más imprevisibles. Pues yo qué sé, cortes de energía, contaminación del agua, sequía. Pero también puede venir por otro lado, es decir, puede venir porque los que nos llamamos clases medias tenemos una situación bastante frágil en términos generales. Es decir, dependemos de que ha habido años, muchos años, pues de trabajo relativamente pagado, en la que ha permitido unos consumos excesivos, desde mi punto de vista, y se ha adoptado una mentalidad de clase media. Pero mucha de esa gente se puede ver en la calle, y se puede ver en la calle de pronto o poco a poco, tampoco se sabe. Y eso puede llevar a que lo que parece dormido resucite, y a que la gente que lleva mucho tiempo sin protestar y sin decir esta boca es mía, pues por fin diga esta boca es mía y yo tengo algo que decir porque me afecta a mi vida. Es difícil pensar que con un solo golpe la gente va a reaccionar y a transformar su mentalidad. Pero es que si las cosas son como a mí me parece, no va a haber un solo golpe. Va a haber uno, cuando venga ese golpe va a reaccionar un 2% de la población, pero es que luego va a haber otro. Y a lo mejor luego otro. Y puede ser una bola de nieve. Ojalá fuera una bola de nieve. ¿Por qué digo ojalá fuera una bola de nieve? Porque aquí tenemos una especie de carrera contra reloj. Mientras más se tarde en reaccionar, peor van a ser las cosas. Yo me imagino el colapso, voy a intentar hacer un dibujo con la mano. Entonces me imagino el colapso como un ligero descenso, que ya ha pasado muchas veces, pero muchas veces ha hecho así y luego se ha recuperado. Y luego ha hecho así y se ha recuperado. Pero yo ahora me imagino que vamos a iniciar una cuesta abajo que cada vez va a ser más pronunciada y que cada vez va a coger más velocidad. No va a ser lineal. En la historia no suceden las cosas así. Va a haber una cuesta abajo grande, luego va a haber un parón, la gente va a concebir de nuevo esperanza de que ya estamos otra vez recuperándonos, pero a lo mejor después de una pequeña meseta vuelve a haber otro parón. Y ni siquiera sabemos dónde va a terminar. O sea, puede ser una caída brusca, una caída como en un pozo, por hacernos una idea, del que se tarden años y años en recuperarse, que luego haya otra especie de curva hacia arriba, pero que vaya avanzando muy poco a poco, muy lentamente. Así que esta es mi imagen de cómo veo yo el colapso. Una cosa así, con escalones, hacia abajo cada vez más rápido, y mientras más se tarde en reaccionar, más difícil va a ser enderezar eso y más profundo se va a caer. En historia tenemos un ejemplo de colapso, pero yo no me voy a extender porque esto no es una clase, que es lo que llamamos la caída del Imperio Romano. Y fue gordo, fue gordo. Y duró mucho tiempo la recuperación. No fue, porque no fue una crisis parcial, fue una crisis de un sistema, lo que ahora en historia se llama un sistema mundo, algo que vive dentro de una frontera con una periferia, una semiperiferia y un centro. Bueno, pues eso se hundió. Se fue hundiendo poco a poco, se veía venir, incluso lo veían venir, pero en lugar de tomar medidas que salvaran esa crisis, lo que hicieron fue tomar medidas que la acentuaron. Y luego vinieron los bárbaros y todas esas cosas, pero eso es otra historia. ¿Por qué es necesario que afrontemos el colapso? Que es un poco el objetivo de la charla. Yo creo que no nos podemos dirigir a gente que no cree en el colapso. Como decíamos el otro día, pues nadie convence a nadie de nada y es muy difícil hacer cambiar a una persona de idea, pero es que además ni siquiera tenemos derecho a convencer a nadie de nada, tenemos derecho a exponer nuestra opinión, pero
si de verdad queremos apoyar a alguien, lo que tenemos que apoyar es que esa persona piense por sí misma, no que piense lo que nosotros le digamos. ¿A quién nos dirigimos entonces? Pues nos dirigimos en primer lugar a un núcleo importante de población que piensa que el colapso es posible, que es posible, que a lo mejor no es, que a lo mejor sí es, que a lo mejor es muy grave, que a lo mejor no, pero que por lo menos acepta que es posible y que hay síntomas que dicen que algo está pasando y que se van sintiendo inseguros. Y se van sintiendo inseguros porque empeora su posición personal, porque empeora la posición de su localidad, porque empeora la posición de la gente que conoce, porque algo que antes estaba funcionando está empezando a dejar de funcionar. ¿Ve? Yo creo que si el riesgo es posible y si es tan grave o la mitad de grave de como yo me lo imagino, parece un poco absurdo el no afrontarlo. Es como si nos dijeran, existe mucho la posibilidad de que si vas por esta carretera tengas un accidente. Bueno, por lo menos tomar alguna precaución, por lo menos pensarlo, tomar alguna decisión. No parece que lo más sensato sea mirar para la otra parte y decir, ya lo arreglarán. Llevamos tanto tiempo delegando que las cosas para que nos las arreglen, que lo raro es que alguna vez se arregle algo. Es decir, nos hemos acostumbrado tanto a delegar, que es que ya no participamos ni en cosas que afectan a nuestra propia vida. Es que no nos dejan ni hablar sobre lo que nos afecta. Nos hemos acostumbrado a delegar de tal manera que cuando protestamos porque el que lo tenía que haber arreglado no lo ha arreglado. Pero nunca hemos cogido el problema con nuestras manos y decir, no, esto lo vamos a arreglar nosotros. No vamos a delegar. Delegar solo se madura tomando decisiones, solo se madura implicándose en las cosas. No maduramos a base de delegar, a base de delegar nos permanecemos en la infancia permanentemente, en la infancia mental, no en la física. Pero luego existe una minoría que creemos que el colapso es no solo probable, sino muy probable. Y que estamos pues relativamente asustados porque estamos tardando mucho en reaccionar. Fijaros que si realmente las cosas son como yo digo, se debería estar hablando de eso. Parece que a algunas televisiones ya les ha dado por meter algunas noticias a la gente del tiempo. La sequía, hay muchos años de sequía, pero la sequía de este año es brutal y no solamente una sequía de un año, es que no se sabe si va a ser de un año, de 2 años, de 3 años. Una sequía de 3 años no se aguanta. La crisis de los alimentos puede ser una realidad. Entonces, la gente que creemos que el colapso es probable o muy probable, tenemos que hablar. Tenemos que hablar, es una de nuestras obligaciones, recuperar la boca. Si es que llevamos mucho tiempo renunciando a decir lo que pensamos y a decirlo en los sitios en donde estamos. Y el hablar en los sitios en donde estamos habitualmente es mucho más eficaz que una persona hable desde un micrófono. No se transmite, no se cambia la mentalidad de las personas tanto por lo que viene desde un micrófono como por lo que se dice boca a boca en los círculos en donde uno es conocido o una es conocida. Y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer, recuperar la palabra. Un poco en plan de cachondeo, pero en serio, creo que hay que predicar. Hay que advertir. A lo mejor en este momento todavía lo que digamos va a tener poco eco. Pero si las cosas son como yo creo, y como cree mucha gente que sabe más que yo, van a tener cada vez más eco, porque cada vez esos golpes se van a ver como más evidentes, cada vez va a ser más claro. Claro, ahora le echamos la culpa a la guerra de Ucrania. Pero antes
antes de la guerra de Ucrania ya estaba pasando lo mismo que está pasando ahora, pero es que además la guerra de Ucrania ni se sabe cuándo va a terminar, ni se sabe cómo va a terminar, ni se sabe si va a haber otra en otro sitio, si está yendo otra en otra parte. No sabemos. Y estaríamos muy confundidos si nos sintiéramos seguros de que los gobernantes, el capital, la tecnología, lo va a resolver. Porque son los que lo han provocado. Y es difícil confiar en que quienes lo han provocado vayan a resolverlo. ¿Y por qué no podemos confiar? Pues porque todo esto sucede por algo que yo creo que sin mucha exageración se puede llamar la locura de la codicia. La locura de la codicia. Es que es tan loco. Es que con tal de ganar, no sé si sabéis que el último estudio dice que los grandes millonarios de España han ganado $500.000 diarios durante la pandemia. $500.000 diarios durante la pandemia. Durante los 2 años, no sé cómo estaba eso el cálculo. Yo de cifras soy malo. Es una especie de locura. Es decir, esa gente no está bien de la cabeza. Porque para ganar $500.000 diarios hace falta hacer mucho daño. Hace falta destrozar muchas vidas de personas y destrozar pues, muchas cosas. Lo que van a hacer en mi pueblo, bueno, lo que quieren hacer en mi pueblo, que yo creo que no lo van a hacer. ¿Qué podemos hacer además de hablar? Y esto sería un poco el núcleo de lo que yo quiero decir. Y lo voy a dividir como en 3 partes. Primero, ¿qué podemos hacer en nuestra vida, con nuestra manera de vivir? Lo segundo, me gustaría hablar de qué podemos hacer frente a los poderes, frente al sistema. Lo de salir a la calle, lo de organizarse, lo de denunciar. Y tercero, que lo que a mí más me interesa es qué cosas podemos crear para cuando llegue el colapso. ¿Cómo podemos construir algo que no existe, aunque ya existe, y existen los gérmenes, existen los embriones, pero cómo podemos desarrollar eso para que cuando llegue el momento eso nos pueda servir, disminuir sus efectos, y sobre todo, y también, para poder recuperarnos antes? A mí, casi todas las charlas, o muchas de las charlas han sido unas charlas con muchos datos, con mucha información, muy científicas, muchas de ellas. Entonces, claro, mi idea al preparar esta charla era enfocarlo de otra manera, enfocarlo más en el sentido de, bueno, ¿y qué podemos hacer? Porque claro, si lo que decimos es que no se puede hacer nada, pues entonces no hay ni charla ni nada. No sé qué se puede decir, pues nos retiramos allí al monte y nos metemos en una cueva, yo qué sé, es que eso no tiene mucho sentido. Pero yo me gustaría que leyerais cosas acerca de las posibles consecuencias, del aumento de la temperatura, de la subida del mar. Es que basta con que el mar suba 2 o 3 metros para que una gran parte de la población se vea inundada, porque la población suele vivir a orillas del mar. Hay muchísimas cosas de salud, de nuevas enfermedades, de la pérdida de la biodiversidad. No, como no es el objeto de la charla, no quiero hablar de ello, pero no estaría mal que nos entrara un poquito de miedo. Un poquito. El mucho miedo paraliza. Y es un impedimento para la esperanza, y sin esperanza nadie se mueve. Si no hay un poquito así de esperanza, pues ¿para qué te va a mover si no hay ninguna esperanza? Un poquito de miedo. Y si es posible, un muchito de indignación, un muchito de rabia. Un poquito de miedo para que valoremos realmente la situación. Y un muchito de rabia para que nos entren ganas de hacer algo. Bueno, al hablar de lo que podemos hacer con nuestra vida,
me gustaría decir que yo no creo que nosotros seamos los responsables del cambio climático ni del colapso. Sí que podemos ser cómplices, pero podemos ser más bien cómplices pasivos que cómplices activos, pero no somos los responsables. Por lo tanto, lo que nosotros hagamos con nuestra vida puede mejorar las cosas, pero no va a resolver el colapso. El colapso es un problema más global y hay que tomar medidas más globales. Pero hay muchas cosas que podemos hacer. Sobre todo tienen que ver con el consumismo. No sé cómo nos hemos dejado enredar en esta cosa del consumismo, porque es una cosa tan... Si lo miramos así un poco desde lejos, es una cosa tan mezquina. ¿Cómo podemos poner toda nuestra ilusión en comprar un coche, en irse a un sitio de vacaciones? No se nos ocurren cosas más importantes. No se nos ocurren cosas más importantes para nuestra vida. No se nos ocurre lo importante que es tener tiempo para estar con las amigas, para estar con los amigos, para charlar, para tomarse unos vinos, para cantar, para leer, para escuchar música. Yo qué sé, es que hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Cómo nos hemos dejado robar el tiempo? De manera que tenemos que estar continuamente en una prisa en la que no hay tiempo ni siquiera para organizarte. Que ese es uno de los aspectos principales que el sistema ha conseguido, que no tengamos tiempo ni para reunirnos. No lo digo por vosotros, que habéis hecho un esfuerzo para estar aquí un rato. Pero podemos hacer muchas cosas, podemos disminuir, cambiar nuestros consumos, tener una vida más sana, tener una vida con más tiempo libre, tener una vida más feliz, más rica, que no tiene nada que ver con comprar esto, comprar aquello. Yo soy un afortunado jubilado, como un profesor de secundaria que tiene una buena pensión y que después de que dejé el instituto hace 17 años, a los 60, pues me fui al campo, tengo mi huerto, mi perro, mis paseos, mi música, mis libros. Eso me parece, mis amigos, mis amigas, eso me parece mucho más interesante que comprar no sé qué, que comprar no sé cuánto de no sé qué. Me acuerdo que en las clases, al principio cuando empezó la clase, me enteré de que había corbatas que valían 1000 pesetas. Vosotros no sabéis ni lo que son las pesetas, os suena. Y yo utilizaba eso en clase. O sea, 1000 pesetas era el sueldo de una persona. Y había corbatas que valían 1000 pesetas. Bueno, pues imaginaros ahora lo que vale, yo qué sé, lo que vale un vino de no sé cuánto, lo que vale un coche de no sé qué, lo que vale... ¿Cómo nos hemos dejado meter en ese rollo? ¿Cómo nos hemos dejado meter en ese rollo? Como si eso... Es como el que tiene un arco y una flecha capaz de llegar allí a lo alto del monte y siempre apunta para abajo. Pero no puedes apuntar un poquito más para arriba. Todo lo que aspiras es a esto, a meter una flecha aquí al lado de tu pie. Yo creo que se puede vivir de otra manera. Y que esa otra manera a la que a veces llamamos de vivir, a la que a veces llamamos de crecimiento, no es una vida menos feliz, sino al revés, una vida más feliz, con más tiempo y con menos agobio y con menos angustia y con menos tensión. Este sistema enferma, es un sistema que enferma porque está enfermo. Y lo raro es que sigamos estando medio sanos. Eso es lo raro, porque es muy difícil estar sano en un sistema como este, que todo se basa en... Hay una gente que produce mucho y que quiere ganar mucho dinero, ya ni siquiera producen, ya simplemente compran y venden. Pero necesitan que consumamos mucho, porque si no consumimos mucho, ellos no pueden producir mucho.
Pero además que necesitan que consumamos muy rápido, porque en la medida en que el ciclo se cierra, es un nuevo ciclo de beneficios, ¿sabéis? O sea, que si nosotros compramos rapidísimo, ellos se enriquecen rapidísimo. Si nosotros compramos, solo por eso ya deberíamos consumir menos, por joderlos. Es decir, es que está en nuestras manos el recuperar otro sentido del tiempo, un sentido del tiempo más humano, más rural, más campesino. Voy a contar una anécdota muy rapidita, ya me enrollo mucho, pero yo una vez tenía que transportar un piano desde Azuaga, que era el instituto donde yo estaba entonces, a Badajoz, que era el instituto al que iba. Y había un hombre del campo que tenía un camión, y yo le dije a un amigo de allí de Azuaga que viniera conmigo porque conocía al hombre. Llegamos allí y él empezó a preguntar por la familia, cómo estaba el campo, cómo estaba la huerta. Imaginaros como 20 horas de conversación, 20 minutos, perdón, 20 minutos de conversación sobre lo habido y por haber. Y luego le dijo, ¿tú no tenías un camión? Habíamos ido por el camión. Y al final, pues había camión, lo transportó y perfecto. Pero si yo llego con mi cosa de urbano y de impaciente, le hubiera dicho, me alquila usted el camión tal, y el hombre me hubiera dicho, esto es mierda, señor. ¿Qué hizo este hombre? Pues estableció un contacto, más o menos puso en común lo que tienen en común, que somos vecinos del mismo pueblo, que nos conocemos, que nuestras familias se conocen, que yo te conozco. Es decir, se genera un lazo en el cual se puede abordar lo del camión. Los urbanistas no somos así. Y si algo tiene el futuro en este sistema, es un futuro rural. ¿Esto qué significa? Que acabemos en la medida de nuestras posibilidades con la complicidad pasiva, que consiste en ser una rueda de un engranaje, por lo menos que no seamos una rueda de ese engranaje en la medida en que podamos. No siempre se puede ni se puede en todo. Quiero decir, si yo quiero venir aquí a dar una charla, pues tengo que pegar un coche y tengo que echar gasolina. Pero que tenga un sentido, que tenga una justificación, que diga, no, ahora me voy allí a tomar una cerveza y luego me voy allí, yo qué sé, cada uno que se lo monte como quiera, no estoy intentando dar lecciones. Pero sobre todo que terminemos con la complicidad activa, que tenemos mucha complicidad activa. Es decir, que el sistema no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros, está dentro de nuestra cabeza y de nuestro corazón. Y con frecuencia hablamos por la boca del sistema y defendemos la competitividad, defendemos el individualismo, defendemos la desconfianza, defendemos cosas que nos convierten en cómplices activos del sistema. Y eso lo defendemos en gran parte porque somos unos privilegiados. Una de las cosas que más sorprende es el tiempo que llevamos excluyendo a los excluidos de nuestra cabeza. Como si los excluidos fueran 3. Pero es que los excluidos son 4.000 millones. Es decir, es que la inmensa mayoría de la población está excluida. Ni produce, ni consume, ni tiene agua, ni tiene luz. Y da la impresión de que no existen. A veces yo me he llamado a mí mismo la atención la facilidad con la que dejo de pensar, de tener presente a toda esa gente. Ahora hay más excluidos más próximos. Más excluidos más próximos. Gente precaria, gente parada, gente con dificultades. Mis hijos, mis nietos. Bueno, mis nietos están todavía muy pequeños. Pero conocemos a gente y vemos lo difícil que es que se abra camino y que para nosotros fue relativamente fácil. Relativamente, tampoco que fuera tan fácil, pero solo tuvimos que aprobar una oposición y ya está. Digo alguna.
acabemos con la complicidad pasiva y sobre todo acabemos con la complicidad activa. Y sobre todo respondamos a la complicidad activa. No dejemos que el virus del sistema se propague tan sencillamente, porque es muy peligroso y nos está llevando al abismo. Segunda cosa, no tengo ni idea de qué hora es. Segunda cosa, resistir. Tal vez no podamos conseguir que los gobiernos y los que mandan hagan lo que nosotros queremos, pero sí podemos conseguir que no hagan lo que nosotros no queremos. Sí podemos conseguir que pongan molinos donde nosotros no queremos que se pongan molinos. Y sí podemos conseguir que no traigan los residuos de no se sabe dónde a meterlo en un sitio donde no ha ido nunca nadie y donde ahora va a haber 5, 50, 60 camiones diarios cargados de mierda. Podemos conseguir. ¿Y cómo se consigue eso? Pues desobedeciendo. Ojalá y nos hubieran educado en la desobediencia y no en la sumisión. Poniendo el cuerpo, echándonos a la calle. A veces hay que ponerse en un sitio delante de un cierto peligro, cada uno según sus posibilidades y según quiera, según pueda. No se trata de que todo el mundo nos tengamos que medir por el mismo rasero. Pero hay que salir a la calle, hay que desobedecer. Porque si no, es que van a venir medidas, y van a venir medidas más graves. Y en Extremadura yo creo que particularmente lo estamos viendo, es que hay que ver, es que no se sabe cómo inventan tanto, ¿eh? O sea, que en este momento, todos los días, haya una noticia detrás de otra, de aquí quieren abrir una mina, aquí quieren poner unos molinos, en otro sitio quieren... ¿Esto qué es? Pero si ya producimos más electricidad de la que consumimos, muchísima más electricidad de la que consumimos. Si en Salvatierra no han puesto ninguna industria, ya había una, uno de mis abuelos era alfarero, y allí estaba desperdiado muchísimo, y no echaban mierda por ninguna parte, no voy a contar cómo funcionaban porque lo sabré. Y la tercera y última cosa, y ya intento terminar, y que a mí me parece muy importante. No basta con cambiar la propia vida, el propio consumo, los propios valores, porque se trata de un cambio de valores. Ni basta con resistir, salir a la calle, protestar, no, hay que dar otro paso y es crear. Es muy difícil crear individualmente. Una de las cosas que ha conseguido este sistema es generar desconfianza y generar muchos de los proyectos colectivos terminan fracasando, no porque fracase el proyecto, sino porque fracasa el grupo. No estamos acostumbrados a trabajar con gente que no piense exactamente como nosotros. Muy rápidamente entramos en luchas por el poder. Tenemos la jerarquización metida aquí dentro y entonces siempre estamos, este está por debajo de mí o por encima de mí y yo donde me pongo. Pero ¿qué juego es ese? Entonces hay muchas posibilidades y hay mucha gente haciendo muchas cosas. Proyectos de soberanía alimentaria, proyectos grupos de consumo, proyectos de comunidades energéticas. Eso es necesario que salga y que salga por muchos sitios, porque eso es lo que llamamos la estrategia mancha de aceite. Porque la estrategia esa de que tomemos el poder y una vez que tengamos el poder, desde el poder resolvemos las cosas, no ha funcionado nunca. Es que no ha funcionado nunca. En la historia no se conoce ninguna revolución desde arriba. No se conoce, no existe. Todas las revoluciones desde arriba han terminado como el Rosario de la Aurora o peor. La estrategia mancha de aceite es otra cosa. Es que aquí hay una mancha de aceite y se va extendiendo y entra en contacto con otra que está aquí, se hace una mancha más grande y eso es otra cosa, que significa
pues constancia, paciencia, humildad, trabajo duro, realismo en este buen sentido del término, no en el sentido de que nos dicen que seamos realistas los que decimos cosas que están fuera del sistema. Yo creo, y termino, que se puede tener una esperanza. Yo creo que no se puede tener esperanza en evitar el colapso. Creo que el colapso es inevitable. Pero se puede tener esperanza en limitar la profundidad del colapso. No descender al hoyo profundo, sino, bueno, algo no tan grave. Se puede tener la esperanza en limitar la extensión. Es decir, yo creo que puede haber sitios, especialmente sitios rurales, donde el colapso no afecte o afecte poco. ¿Por qué? Pues porque tienen los elementos suficientes para autoabastecerse, para autogestionarse, si tuviesen la organización y la capacidad para hacerlo. Y se puede mantener la esperanza en limitar la duración del colapso. Que no sea el colapso del Imperio Romano que tardó 4 siglos en levantar la cabeza. Que sea por lo menos, yo qué sé, un amigo nuestro que evitaba unas charlas, Carlos Taibo, decía, yo antes creía, es más joven que yo, pero dice, yo antes creía que el colapso a mí no me iba a afectar, pero cada vez veo más claro que lo tenemos ya encima y que lo voy a ver. Yo creo que el colapso lo voy a ver y tengo ya 77 años. Pero lo que estoy seguro es que mis hijos lo van a padecer y que mis nietos, la mayor tiene ahora 16 años y la pequeña 3 años, lo van a vivir y van a echar peste de lo que hicimos las generaciones, que nos gastamos en 300 años lo que la naturaleza tardó 300 millones de años en hacer. Así que, esperanza. ¿Pregunta o interviene? Sí, yo le quería preguntar una cosa. Como profesor, ¿qué recetas nos daría a otros profesores y a padres de hijos para intentar evitar este colapso? No, las recetas son una cosa muy difícil porque cada circunstancia... Es que el sistema educativo como que retroalimenta el propio Estamos en sistema. clase todos los días, ¿no? Yo tengo... Entonces, ¿has sido profesor? Yo he sido profesor Pues y puedo decir que... Tenemos hijos muchos. Puedo decir que he ido viendo cómo se deteriora. Es decir, que yo he tenido pues institutos, clases de las que guardo un buen recuerdo, años enteros en donde daba gusto la cosa. Claro, a lo mejor cuando vosotros estabais en el instituto. Pero los últimos años no han sido así. Los últimos años han sido... Bueno, hay bastantes cosas que han intervenido, pero una de las que recuerdo ahora mismo es que incluso los alumnos buenos eran malos. ¿Por qué? Pues porque metieron la nota de corte para entrar. Entonces, como la gente necesitaba un 8, la gente necesitaba un 9, la gente querían hacer medicina, la gente quería hacer no sé qué, y se perdió por completo el interés por aprender. O sea, es que no, allí la gente estaba por la nota. Me acuerdo en Alburquerque, un curso de esos buenísimo. Buenísimo quiere decir que había lo menos 10 alumnos que sacaban sobresaliente. Un horror, una competencia, una falta de interés de verdad por el tema. Claro, yo soy profesor de historia, a lo mejor yo hubiera sido profesor de otra cosa. Entonces, no, estamos hablando de muchas cosas. Una es la estrategia y otra es la práctica, ¿no? Sí, claro. La estrategia sería relacionar lo que se enseña con la vida. Y eso se puede hacer de muchas maneras. Pero en general hay que desobedecer también. Es decir, para sacar a los alumnos a la calle a hacer cosas,
se necesitan 48.000 papeles. Bueno, pues sacarlos sin papeles y que digan lo que quieran. Complicado. Pero estamos muy fiscalizados. Es complicado, Sí. pero yo lo he hecho. Y lo he hecho en los últimos años, porque claro, ya, bueno, pero que a veces, como eres oficialmente malo, pues se te permiten cosas que a lo mejor a otras personas no se las permiten. Y luego las técnicas. Las técnicas son necesarias, técnicas que hagan que la gente hable, que la gente piense, no que la gente memorice. Memorizar no sirve Eso para es lo que yo pienso, ¿no? Que el sistema general, no ya el educativo, la sociedad, ha adormecido a los que vienen por debajo de nosotros. Nosotros somos ya, yo creo que una especie a extinguir. Las generaciones que vienen, yo tengo hijos ya no adolescentes, sino de 20 para arriba, de 20 y tantos. Y bueno, y lo que les llega es un sistema de confort, que lo que estamos viendo y que es obvio y que es insostenible. O sea, no ven, están adormecidos, los han acostumbrado a no pensar en un sistema de bienestar total, y además se lo estamos proporcionando a los padres y que se va a acabar porque nosotros tenemos un empleo y tal, pero lo que usted cuenta, no sé qué le va a pasar a ellos. La siguiente generación la va a tener muy complicado y va a ser frustrante, o sea, frustrante. El colapso viene por muchos sitios y principalmente por el social, que no van a ser capaces de continuar con la vida, con las expectativas que están teniendo ahora mismo. Sí, Es imposible. el colapso Yo lo veo así. en este contexto lo tiene muy fácil, ¿no? Y es complicado, porque nosotros aquí en Montache somos una mancha. Yo no tengo ninguna duda de que el colapso viene, de hecho, de que el colapso existe. Otra cosa es que los que vivimos en un medio rural, conscientes de ese tipo de colapsos, sabemos que podamos amortiguar esas características. Primero porque no somos gente muy consumista y luego porque viene el puto capitalismo, así dicho en lo bruto, ¿no? En un medio urbano con supermillones y te aplasta, o te viene en un medio rural como ha venido aquí, no con supermillones, entonces es más de cara a cara y se presenta más como aquí, ¿no? Y te puedes enfrentar, ¿no? En el medio rural se tienen muchas más facilidades de enfrentarse, a lo mejor te enfrentas 4, ¿no? Pero el resultado, que es lo que creo que cuenta Miguel Ángel, es que cuando llegan estos, dan resultados que dice, bueno, pues si tú dices que vas a hacer, te voy a producir electricidad, pues me la produzco yo. Entonces, gente como Miguel Ángel plantea crear frente a ese colapso, frente a ese sistema, otra alternativa, otro sistema. Bueno, aquí No voy a entrar nosotros en la verdad es que ya venimos retroalimentando desde el año 2007, después de 14, 15 años, después de 3 plataformas en contra del parque eólico, y eso también lo que ha hecho que mucha gente estemos ya pues, muy a favor en contra del sistema, ¿no? Seguramente que una comunidad energética sin 3 parques eólicos, pues sin 3 plataformas, quiero decir, no hubiese sido posible, ¿no? Porque no tenemos tan concienciados como estamos ahora mismo, ¿no? Entonces la gente en Montache está muy concienciada de que no quiere parque eólico y en contra de todo esto, pues podemos plantear una comunidad energética, somos autosuficientes, ¿no? Claro. Y bueno, pues una cosa ha llevado a la otra y hay una concienciación muy clara en contra de este tipo de producción energética, ¿no? Y lo que sí está claro que este es el principio, porque yo lo que tengo muy claro es que después vendrá pues seguramente lo que es la producción de pellets. Lo tengo clarísimo, ¿no? Porque no nos van a dejar de quemar en el campo los restos de poda. Es un problema que tenemos bueno, que afrontar a corto plazo porque todos tenemos fincas en sierra y que los restos de poda hay que buscar una solución. Hay esas cosas que se pueden Sí, hacer. me gusta que Chemi me manda sin muchos pellet. vídeos de producir pellets in situ. En fin, nosotros somos, pues, intentamos ser no una mancha, pero sí una solución a un problema que a lo mejor no lo pueden solucionar en un sistema capitalista, pero intentamos hacerlo de una forma autosuficiente, diferente, y ya está, ¿sabes? Y con nuestros propios medios y con como podemos hacerlo, y ya está, ¿sabes? Sin más, sin más. Sí. Quiero comentar que me están diciendo que para la grabación mejor que habléis con el micro. No sé si Miguel Ángel, tú vas a contar algo en concreto de la crisis energética y luego seguimos con las preguntas, más que nada. Sí, a día de hoy ya estamos en trámite. El martes, si todo va bien, firmamos las escrituras de constitución en Mérida y a partir de ahí ya
bueno, pues conseguiremos el CIF y ya podemos acceder a las ayudas para poder constituir la comunidad energética, ¿no? Y bueno, pensamos que en un año ya podamos tener la opción de engancharnos y de tener nuestra propia energía limpia durante el día y a coste prácticamente cero, ¿no? Sabemos que va a ser un camino bastante complicado porque la burocracia, bueno, se impone, pero bueno, estamos ahí concienciados de que vamos a seguir adelante. A día de hoy son 46 personas, pero vamos, me estoy convencido de que una vez que esto se instaure, pues vamos a ser muchísimas más. Y para los que vengan después va a ser más fácil porque nosotros vamos a tener la experiencia de pues, todas las piedras claro, en el camino. la idea nuestra es que este modelo luego se difunda al resto de municipios de la mancomunidad, porque sabemos que hay municipios, bueno, hemos estado hablando con la gerente de la mancomunidad y están también interesados en que esto se extienda a otros municipios de la mancomunidad. Y seguramente en 2 años vista, pues esto se impondrá en otros municipios. ¿Sí? Además, da la casualidad de que es un proyecto, es un tipo de proyecto que ofrece beneficios rápidamente, que no supone un sacrificio para la gente, sino que es al contrario, que hay muestras de que eso se amortiza. Yo como tengo mis placas allí en mi campo, las fotovoltaicas y las térmicas, tengo las dos. Y entonces, vamos, yo no sé cuánto tardaré en amortizar porque soy muy malo para las cuentas, No, pero aquí, en nada. A nivel particular se estima un año y para la empresa en 7 meses. El micrófono. El precio, perdón. A nivel particular se estima que en un año se amortiza lo que es la aportación económica, pero a nivel para una empresa particular en 6-7 meses está amortizado con el precio actual de la luz. Yo creo que es un ejemplo muy bueno. Primero, porque afronta un problema real. No hay que inventarse nada, ¿no? Sino que se detecta que es un problema real que afecta a suficiente gente. Segundo, se da una solución pequeña, o pequeño es hermoso. Se da una solución autogestionada. Es que lo tiene todo. Ese es como el modelo. Ese es el modelo que luego se puede exportar a la soberanía alimentaria, porque claro, la soberanía energética llegará un momento en que hará falta soberanía alimentaria. De hecho ya es ventajoso. Y se puede extender a otras muchas más cosas, incluso al sistema educativo, al sistema sanitario. Se trata siempre de, no de inventar nada, sino de detectar problemas, detectar los afectados, unir de alguna manera a los afectados, en fin, lo que vosotros habéis hecho. Es que no es... Y eso es... Bueno, no tengo más remedio que citar a Eduardo Galeano. Eso es tan famoso que dice, gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Sí, bueno, yo citaría, se me ocurre, a Groucho Marx, nunca pertenecería a un club que... Si digo, citar a Groucho Marx, no recuerdo exactamente cómo era, ¿no? No pertenecería a un club que me admitiera como socio. Entonces, dentro de todo esto, ¿no pensáis que es un poco, y yo veo una de las soluciones, ¿no? Que el propio sistema, por su propia necesidad de supervivencia, vaya incluyendo modelos como este, porque no queda otra. Entonces, yo creo que la solución no es la oposición, entendamos, ¿no? Siempre es positivo y hay que ir poniendo picas en Flandes, pero hay que ir utilizando el propio sistema, que es el que realmente tiene toda la potencia. Digamos, hay que infiltrarse para ir modelando, ¿no? Entonces, esto es un resquicio que deja el sistema para la sostenibilidad, que forme parte y a su vez haga que no colapse, ¿no? Entonces, no sé qué opináis de este modelo, ¿no? Sí. Cuando se hizo público que nosotros íbamos a hacer una comunidad energética,
empezamos a recibir todo tipo de ofertas, ofertas incluso de grandes empresas que entendían que nosotros éramos una gente rentable para sus intereses. Claro, ahí está la capacidad del ciudadano en elegir. Nosotros rápidamente elegimos quién nos lo va a gestionar. Dijimos, no lo va a gestionar, no queremos que nos lo gestione Iberdrola, no queremos que nos lo gestione el mismo sistema que nos está poniendo unos precios abusivos y obligándonos a esto y metiéndonos unos molinos eólicos. Y elegimos cooperativas extremeñas que nos gestionasen una producción de energía extremeña para una gente extremeña. Es decir, es que en nosotros está la capacidad de elección, en elegir quién quieres que te gestione las cosas, el banco que tiene tu dinero y dónde echas la gasolina. Ahí yo no creo que haya que entrar en el sistema. Somos suficientemente fuertes los ciudadanos para crear nuestra propia energía, para elegir nuestro sistema y para vivir, para crear nuestras lechugas y comérnoslas. No tenemos que ir al Carrefour a comprarlas. Bueno, Chemi. Es un proceso, vale. Pero, sin embargo, tenemos que conocer muy bien el sistema para, tal y como está hoy la normativa, lo estamos viendo. Tenemos casi muchas veces que rogar, por ejemplo, a la distribuidora que se reúna con nosotros. O sea, es algo muy novedoso. Partimos de un pueblo pequeñito, está el pueblo empoderado, muy empoderado, pero porque hemos tenido que sufrir muchos ataques a nuestra sierra, a nuestro entorno, a nuestro modelo de vida, para que de alguna forma espabilemos. Y pues de alguna forma, como decía, y es que hay que conocer perfectamente el sistema, pues para ver hasta qué punto podemos llevar a cabo la comunidad energética local. De hecho, a día de hoy estamos limitados a 500 metros. Ya no. Ya se ha anunciado que se va a ampliar, o sea que poco a poco el propio sistema se está dando cuenta de lo insostenible que es. Ya hemos tenido el tema de la epidemia, que nos ha paralizado durante 2 años. Parecía completamente imposible que algo así pudiese pasar. O sea que hay bastantes precedentes que van de alguna forma marcando hasta qué punto estamos colapsando. Un poco como decías, que cuanto antes nos demos cuenta, pues menor va a ser la hostia. Y porque desde luego si te pegas una hostia, reaccionas, pero igual tu cuerpo ya no está preparado para la actividad. Entonces tenemos que ir poco a poco, efectivamente, siendo conscientes de lo que nos toca y haciendo lo que en nuestra mano esté. Y una de las medidas que está en nuestra mano aquí, pues ser un poco más soberano en cuanto a la producción de nuestra propia energía. A ver. Hola. ¿Ahora? Sí. El sistema colabora con nosotros, pero colabora con nosotros dándonos palos. Es decir, el sistema genera complicidad si ofrece recompensa. Yo estuve un tiempo trabajando en Holanda, pero en el Instituto Español. Y había un hombre allí que era holandés y que era el marido de una compañera mía del instituto. Y decía, a nosotros no nos tienen que convencer. Cambiamos cada 3 años de trabajo para mejor. Cambiamos cada 3 años de vivienda para mejor. Cambiamos de coche cada 3 años para mejor. No nos tienen que convencer. Pero, ¿qué sucede? Pues sucede que el sistema está perdiendo la facultad, la posibilidad de recompensar ni siquiera a los 2/3 de la población de los países ricos, como era la situación en aquellos tiempos. Ahora mismo hay muchísima gente en riesgo de exclusión. Son cifras que no queremos ver, pero esas cifras están ahí. Ya no siquiera estamos en la sociedad de 1/3. Entonces, las complicidades activas necesariamente van a decaer. Necesariamente van a decaer. El sistema, quienes dirigen el sistema son quienes llaman la locomotora y son las que están imprimiendo velocidad a la locomotora y las que van directo al porrazo. ¿Por qué es así? Pues porque el sistema trabaja mucho a corto plazo. Esa especie de
locura de la codicia a la que yo me refería hace que se diga, bueno, todavía no, que todavía puedo ganar mucho dinero con esto. Y entonces están como apurando, es decir, están como dispuestos a llegar al borde, porque hasta que lleguen al borde van a seguir ganando mucho dinero. Y la cuestión está en que ni siquiera entre ellos, en el momento en que haya una cierta crisis, van a poder llegar a acuerdos. Al contrario, probablemente van a entrar en competencias más feroces, no solamente la de China, Estados Unidos, que ya vemos, ¿no? Más competencias más feroces, Google contra no sé quién. Eso es así, porque es lo que suele suceder cuando hay escasez. Y luego, lo que está claro es que el sistema está preparando sus soluciones o puede prepararlas. Y las soluciones que el sistema está preparando yo creo que son todavía peores que la situación actual. No sé si habéis oído hablar de ecofascismo, pero es una cosa sobre la que merece la pena pensar un poco. Es decir, una dictadura férrea en la que nos hagan ecologistas a todos, pero a base de meter a gente en la cárcel. No parece que ese sea... Bueno, pues me ha parecido muy bien lo que estáis hablando. Ricardo, pues muy amablemente ha dicho que un poquitín de miedo tenemos que tener, pero ha sido tan amable y cariñoso y con su edad ya sabe muchas cosas. Pero realmente la situación es grave. Y lo que no ha hablado es del petróleo y de los combustibles fósiles, que es lo que hay. O sea, aquí el problema es los combustibles fósiles. El problema es el petróleo. Llevamos 200 años con petróleo subiendo. O sea, estas jornadas son de crecimiento, colapso y cambio climático. Entonces, el problema es el petróleo, que la capacidad del petróleo es de una potencia impresionante. Hablaba alguien que era, no sé cuánto, 1 año o 2 años de trabajo personal. El otro día decía Jorge Rierman que un día de gasto de petróleo actual eran 7.000 años de la naturaleza haciendo el petróleo. Entonces, todo viene del petróleo y de los combustibles fósiles. Y tanto el cambio climático también. O sea, el petróleo es, como dice Jorge, un caramelo envenenado. Y nos ha metido en una trampa a los seres humanos. Una trampa total. Estamos en una trampa. Los ecologistas llevamos 40 y 50 años hablando de las energías renovables. No se les ha hecho caso. Ahora ya hace 2 o 3 años, bueno, Rajoy todavía tenía el impuesto al sol. Ahora llevamos 2 o 3 años que quieren hacer el cambio con una velocidad que no se puede. O sea, el capital, lo que hablabais antes, el capital está haciendo que de alguna forma, ahora deprisa, pues Extremadura, ya lo sabéis, o sea, Vara quiere hacer aquí una sociedad industrial en un momento en que es imposible hacer una sociedad industrial, por muchas razones, de colapso, de cambio climático, de la biodiversidad. Entonces, dice Ricardo que estamos locos, que están locos, y es verdad. O sea, socialmente, individualmente, a lo mejor no está nadie para llevarlo a un psiquiátrico ni para nada. Yo pienso muchas veces en el presidente de Estados Unidos, antes sí estaba loco, el Trump, ahora no está loco, pero sí está loco socialmente. O Putin sí están locos socialmente, a lo mejor ellos no están, digamos, enfermos mentales. Entonces, estamos en una situación muy difícil. Y no sé qué quería decir más en este sentido de que el cambio tiene que ser indudablemente un cambio total de imagen, de imagen del consumismo, del productivismo, del extractivismo. Tenemos que cambiar, pero eso es muy difícil, es dificilísimo. Quiero decir que los que llevamos intentando cambiar, que a lo mejor hemos conseguido algo 20 o 30 años, también quiero decir esto, vamos a tener que tener un poco de miedo y vamos a tener que, si nos damos cuenta de
de esta verdad, algo de depresión o de angustia tenemos que tener. Yo por lo menos la he tenido muchos años, desde que empecé a leer de estas cosas. Entonces yo quiero decir también aquí mi cosa personal, en el sentido de que el colapso, el cambio climático, el decrecimiento va a ser muy difícil porque todo el pensamiento está hecho de otra forma. Entonces es muy difícil que seamos campesinos, que tal. Entonces vosotros, que aquí me está gustando mucho lo que estáis diciendo porque es una de las experiencias importantes que se está haciendo en Extremadura, pues que de alguna forma es lo que hay que hacer. Y va a ser muy difícil y que hay que luchar mucho contra el capital. Nosotros en la mina en Cáceres, que estamos metidos más o menos, también está el capital, la industria, completamente engañando a todo el mundo, engañando, y es muy difícil luchar contra eso, dificilísimo, dificilísimo. Bueno, pues ya no. Vale, es que iba a preguntar. Sí, yo quería añadir también que yo pienso que el cambio también viene porque, a ver, porque las sociedades humanas nos organicemos de manera igualitaria, porque sin igualdad entre las personas, género, raza, me da igual, creo que no vamos a ser capaz de crear un cambio cultural y ver que podemos vivir de otra manera y que además es necesario y es mejor. Y entonces el tema de la igualdad yo creo que es importante tenerlo. A veces yo creo que se descuida un poco, ¿no? Pero vamos, yo soy feminista y creo que sin una sociedad y sin unas relaciones igualitarias, esto no va a cambiar. Y luego quería preguntar de la CEL, que claro, aquí en la comarca hay varios proyectos, ¿no? O sea, yo he oído Benquerencia, que estaban, ¿no? Montánchez y García. Vale, ¿y nos podéis contar un poco así el desarrollo o el contacto que habéis tenido para crear? Porque me imagino que estaréis en red un poco... Bueno, el primero que empezó fue García, Benquerencia también anunció que empezaba, pero realmente García cogió mucha carrerilla porque tenía mucha prisa, entendían que solamente hay una forma de luchar contra esta gente, que es creando tu propia energía, y para nosotros fueron un ejemplo. Nos dijimos, es factible, se puede hacer. O sea, pues si lo hacen ellos, lo hacemos nosotros. Si ellos son 700 y nosotros 1600, lo hacemos. Si nos llevamos bien, ¿cómo se hace? A ver cómo se hace. Y realmente miramos más vídeos de YouTube de cómo se hacía una comunidad energética que otra cosa, ¿no? Porque era una cosa, ellos también estaban aprendiendo, aunque tenían mucha más carrerilla. Y nos llegamos a apostar un jamón. El primero que construya la comunidad energética gana. Entonces estamos en carrerillas con ellos, porque los de Benquerencia lo anunciaron pero no han hecho nada. Realmente. Eso es yo interpreto lo de Benquerencia como una perla del alcalde. Sí. Pero no es que haya un sentimiento vecinal de eso, no. Es campaña política del alcalde, que además es el presidente de Adismonta, de la Asociación para el Desarrollo de los 22 Pueblos. Yo un poco también iba por esa línea. Preguntaros a la CEL, a la ciudadanía de aquí de Montánchez, ¿qué pasos habéis dado para, primero me imagino que organizaros y después de debatir mucho, tomar muchas decisiones y reuniros, cómo fue el siguiente paso o cuáles son los pasos que habéis ido dando? Y también me gustaría que nos pudierais contar qué apoyos, voy a empezar por la parte positiva, qué apoyos habéis recibido y con qué muros o con qué piedras habéis topado. Bueno, pues como te decía antes, todo vino rodado por el tema de la plataforma, ¿no? Entonces surgió como una necesidad. Fue más fácil por eso, ¿no? Porque gracias a la plataforma, bueno, pues se vio la necesidad de constituir una comunidad energética. Entonces en ese aspecto, bueno, pues fue relativamente fácil. Inconveniente, bueno, pues tenemos ahora un inconveniente bastante grande, ¿no? Y es que estamos en negociación con el ayuntamiento. En principio estaba un poco reacio, ahora sin embargo está, bueno, más receptivo, pero tenemos un tema burocrático, ¿no? Que tenemos que resolver. Entre tanto, bueno, pues ya, como dije antes, estamos constituyendo la comunidad energética a efectos fiscales, ¿no? Y creemos que en un mes y pico estamos ya tramitando la ayuda.
¿Qué pasa? Que para tramitar la ayuda necesitas un tejado, o sea, una autorización de un tejado público, privado, lo que sea, ¿no? Y estamos en ese trámite, ¿no? Esperemos resolverlo en este mes, mes y medio, bueno, pues tener un tejado disponible para poder tramitar la ayuda. Entonces, bueno, como decía antes, ventaja, que gracias a la plataforma pues viene todo rodado. Inconveniente, lo burocrático principalmente. Pero vamos, estamos preparados para lo que haga falta. Yo quería como recoger así cosas, pero se me van olvidando. Empecemos por la primera, que es lo del... O sea, yo creo que todo el mundo es consciente de la importancia de la crisis del petróleo. Pero no es la única razón. O sea, no, el caos climático no es solo el fin del petróleo. El caos climático está producido por años y años de contaminación, lo que llamamos el efecto invernadero, del que parece que ya no hablamos, que tiene mucho que ver con quemar combustibles, pero tiene que ver con otras muchas cosas. El precipitante yo creo que no se puede prever, puede ser cualquier cosa. Muchos de los precipitantes pueden ser revueltas por problemas de alimentación. Algo que empieza en un determinado momento porque falta la comida o porque falta el agua, y de ahí se extiende a no sé qué sitio, y de ahí se extiende a no sé qué sitio. Cuando las precondiciones están, el precipitante aparece. Pero no se puede saber por qué va a empezar algo, ¿no? Imaginaos que ahora mismo la huelga que hay de las refinerías en Francia se alarga, y eso representa una profundización en la crisis del petróleo. Imaginaos que las medidas que están tomando los productores del petróleo es reducir la producción, con lo cual de nuevo tenemos el ejemplo de que quienes llevan el sistema toman medidas que no solamente no frenan la velocidad hacia el colapso, sino que la aceleran, porque por los motivos de esta especie de pensamiento a corto plazo del que estamos hablando, y de beneficios, y de la forma de gestión de la empresa. Os recomiendo una película que se llama Otro Mundo o algo así, en la que se ve la crisis personal de un ejecutivo que tiene que despedir, en Francia, francesa, que tiene que despedir a mucha gente después de varias presiones de su empresa para que despida gente. Bueno, la segunda cuestión es el tema de la igualdad. Es decir, todos nuestros proyectos de construir una sociedad felices, estables, durables, han chocado con dos cosas. Por una parte, el agotamiento de los recursos, la destrucción de la naturaleza, pero por otra parte, el jerarquismo, la desigualdad, la injusticia, la miseria, como consecuencia de eso, el sufrimiento. Es decir, unas sociedades que generan tanto sufrimiento y tanta destrucción no son sostenibles. Y hasta ahora, en todo el proceso histórico, y eso que no iba a hablar de historia, pero todo el proceso histórico es de tal manera que una sociedad jerarquizada es sustituida por otra sociedad jerarquizada de otra manera, pero igual. Una sociedad desigual es sustituida por otra sociedad desigual. Bueno, a ver si llegamos ya de una vez por todas a que una sociedad desigual sea sustituida por una sociedad más igualitaria. Pero no igualitaria en que vamos a ser todos iguales, se va a acabar la diversidad, eso sería horrible. La diversidad es una riqueza. La diversidad es una riqueza y garantiza la supervivencia. Pero eso es una cosa, y otra cosa es la igualdad de derechos, y la igualdad de vida, y la igualdad en la distribución de bienes y servicios y todas esas cosas. Y no me acuerdo qué más cosa iba a decir, además, como ya me dio allí la palabra Carmen, que es muy impaciente.
una cosa, son las 8 menos cuarto. Si Carmen quiere intervenir, ¿alguna pregunta más? A las 8:30 ya va a ser completamente de noche, entonces no sé si hay farolas aquí o no. Sí, Pero sí. por recoger y eso que... Pero no hay rebecas. Vale, pues bueno. Lo abrazamos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta después de Carmen? ¿Alguna intervención? En privado tengo una pregunta, pero en Vale, pues 3 y si os parece ya... ¿Por qué en privado, Jimmy? porque una cosa exclusiva de una cosa exclusiva. Qué poco Los igualitario. beneficios que él tiene no le importan. Tus preguntas son nuestras preguntas Mira, también. la comunidad energética, que son 45 personas, ¿no? 46. ¿Cómo se va a hacer en un tejado? A mí me suena... A ver, una cosa, un momentito. Había... Perdona. Perdón. Es que ella me ha pedido la palabra. No sé que es privado. Jimmy, si te consuela, yo tengo la misma pregunta. Vale. O sea que En un tejado, tampoco 45 me cabe personas. en la cabeza. Venga, Es que me da una hostia que es imposible que... Espera. Disculpa. No, sí. A ver, lo que pasa es que para mí siempre habláis de colapso y colapso en general. Y yo creo que el otro día se lo dije a Margarita y me parecía que no todas las sociedades van a colapsar igual. Y entiendo que Extremadura colapsa antes, por una mala gestión. Una sociedad agrícola ganadera y que se supone que tiene un patrimonio natural impresionante, resulta que se está trocando por una sociedad que se supone industrial, en un momento en el que vamos a necesitar más el pan que el dinero. Y por otra parte, la sociedad no reacciona porque nuestra mentalidad sigue siendo una escala de valores en la que hemos aprendido, ¿vale? Y entiendo que eso es lo que debería hacer que la ciudadanía extremeña reaccione. O sea, nuestros campos se van a convertir en zonas plateadas, nuestras sierras van a tener unos molinos que van a matar a todas las aves que pueda haber, y luego nuestro suelo, el suelo, ¿vale? Se van a abrir minería a cielo abierto, con lo cual no vamos a tener ni biodiversidad ni posibilidad de recambio para pasado mañana, porque pasado mañana serán nuestros hijos y nuestros nietos quien los pueda tener. Porque yo llevo tiempo pensando igual, yo a lo mejor, yo como te digo, a lo mejor no llego, pero la gente con la que trabajo, que son niños y niñas, me preocupan unas hartas. Mis hijos y mi hija me preocupan unas hartas, porque nadie les está diciendo, ni siquiera la televisión está soltando ninguna de estas perlas. Y el señor Fernández Vara y sus acólitos están o pretenden destruir este territorio, y lo último, otra perla es ese macro vertedero que resulta que lo han sacado y lo iban a pasar por la puerta de atrás. Me parece impresentable por su parte, ¿vale? Y me parece fenomenal que la comunidad de ese pueblo y sus alrededores hayan reaccionado, como deberían reaccionar en cada sitio en lo que hay una minería a cielo abierto, donde todo, no estamos en contra de las renovables, pero renovables sí, pero no así y aquí, ¿vale? Bueno, quizás a Jimmy, que su pregunta es más práctica. Adelante, pues eso. ¿Qué cómo? No, Jimmy tiene una duda. A ver, Jimmy, nosotros... la comunidad energética va a utilizar en principio tejados públicos, ¿vale? Entonces, en principio está proyectado en el Teatro de los Encuentros, y si no fuera suficiente, pues tenemos pensado ponerlo en el pabellón deportivo, ¿vale? Entonces, ahí se ponen las placas, la energía que se produce se vierte a la red, ¿vale? Y si tú eres socio y consumes luz durante el día, el coste de tu luz va a ser prácticamente cero, ¿vale? Siempre y cuando la distancia que haya desde el origen, desde el tejado a tu casa, sea menos de 500 metros o de 2 kilómetros, porque eso es lo que se cree que se va a ampliar ahora, ¿vale? Entonces, se produce energía en ese tejado, se vierte a la red, ¿eh? Tú tendrías en tu casa, en tu contador, un dispositivo que dice que eres de esa comunidad energética, y lo que consumas durante el día, cero o prácticamente cero. ¿Sí?
Por ejemplo, un ejemplo más práctico, Jimmy. Mira, ahí tenemos una casita con 2 metros cuadrados, con un panel de 2 metros cuadrados. Mucho en calle más. Arroyo Verde. ¿Aquella? Ah, no, esta. Esa, 2 metros cuadrados son 8 metros. Y ese tejado de allí, el de Rosco. 2 metros cuadrados. Sí. No, el tejado de Rosco, míralo. Tiene todo el tejado lleno. De placas. De allí se podrían, no te digo yo a lo mejor que 50 familias, pero de allí, eso es una industria, se autoabastece completamente. De allí, Vierte a la red 25 familias se lo que produce energía, vierte a la red, y tú, si eres miembro de esa comunidad energética, tu luz sería gratis durante el día. O sea, no es otro contador. Son matemáticas. Tantos vatios, tanto produce. Claro, claro. Y por eso tiene que estar perpendicular al sol. Bueno, a ver, lo ideal sería... Mira, los vatios pasan a sí, quizá a la 25%. hay tejados que son... 20%. Sí, hay tejados que son más adecuados que otros, ¿vale? No, perpendicular. Bueno, Hay más eficiencia. Vamos a ver, una placa de 20 vatios sí. tiene que estar perpendicular para que produzca 20 vatios. Vale, pero escúchame, Jimmy, por ejemplo, el teatro del polideportivo es mucho más eficiente que... Perdón, el tejado del polideportivo, el que está en las pistas, al lado de la piscina, es mucho más eficiente por su orientación que el teatro de los encuentros. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que una placa, por ejemplo, de 100 vatios, en ese primer tejado, el polideportivo, es más efectiva que la otra, ¿vale? La más efectiva es la mitad de lo que es la placa. El porcentaje yo no sé decírtelo. Es cuestión de matemáticas. No sé decírtelo. Perpendicular, 100 vatios. Inclinado, 50%. Hombre, depende de la inclinación, ¿no? Sí, tendremos pérdidas, sin duda. Se inclina un 45 Pero tú grados, entiendes, son 50%. lo importante, entiendes el concepto ya de comunidad energética, es decir, se produce ahí y va a tu casa, eso es lo importante. Eso sí, lo que no me cabe es que si la energía, si va a haber suficiente energía para alimentar todo eso que te digo. En eso estamos, es que estamos estudiándolo, claro. Luego lo que haremos es, lo que se va a hacer es dimensionarlo. Por ejemplo, ahí mismo son 46 personas. Entre ellas hay 3-4 sociedades que son jamoneros, ¿vale? Entonces, seguramente haga falta ese tejado del teatro más el del polideportivo para abastecer a toda esa gente. Son diferentes ¿De acuerdo? puntos de enganche, se llaman puntos de enganche. Pero, por ejemplo, si Bautista tiene contratado 10 kilovatios y tú tienes 2, a cada uno le va a llegar aquello por lo que haya contratado y aquello por lo que haya pagado para darse de alta como socio. Sí, eso lo entiendo perfectamente, porque es fácil de entender. Lo que yo veo más complicado es que se saque el 100% de esas placas. Bueno, eso ya son los técnicos, claro. Los técnicos no, eso es perpendicular o no perpendicular. El 100% no se saca nunca. Placas solares que van mirando al sol todo el rato. Jimmy, él tiene placas solares. El 100% no se saca nunca, pero Todo el mundo tiene placas solares hoy en día. mientras hay luz, la placa está cargando. Pero ¿cuánto carga la placa? Bueno, tenemos como 2 sistemas de consumo. Yo podría saber lo que es, pero como yo no me preocupo, pues no lo miro. Pero tengo en el móvil un programa que me dice, estás cargando tanto, estás gastando tanto. ¿Sabes? Entonces, mientras hay luz, lo que tú gastas no pasa por el contador. Sí, Y de noche, lo que tú gastas se compensa con lo que has producido de más durante el día. Mira, una amiga mía que tiene 6 placas solares gigantescas, se ha quedado sin luz. Y es una persona. Imagínate 47 personas multiplicado por 6 placas gigantescas. Yo veo que haría falta por lo menos muchos más tejados. No solo Yo eso no lo sé, pero vamos que eso es un problema técnico. Si todos los problemas fueran técnicos... Es que son problemas de 2 y 2 son 4, no son técnicos. Pero y lo que yo quiero decir, un poco No, para... son 4, no hace falta ni estudiar, ni tener información, carrera para decir que 2 y 2 son 4. Entonces, es algo elemental. Y no se sabe si siempre son 4. No, 2 y 2 son 4. No se sabe. Sí. Bueno, lo que yo quería decir es que fijaros en una cosa. Las grandes empresas eléctricas se oponían a la energía fotovoltaica porque temían que iba a pasar esto que estamos hablando. O sea, que cada persona, cada familia, cada comunidad iba a poner... Y entonces iniciaron una especie de carrera contrarreloj para llenar el campo de placas solares, kilómetros y kilómetros. Si alguna vez vais de Cáceres a Alcántara, eso es una especie de barbaridad, ¿no? Y sin embargo, aunque tarde, está sucediendo lo que tendría que haber sucedido desde el principio, que era precisamente lo que se temían y por eso se dieron tanta prisa. Porque la energía fotovoltaica
no es adecuada para grandes producciones y grandes consumos y grandes transportes, ¿no? La energía fotovoltaica es adecuada para lo que estamos diciendo, para familias, para comunidades. Yo no sé cuál va a ser el futuro, como comprenderéis. Y contestando un poco a lo que decía Carmen, a mí me parece que va a haber una diversidad de colapsos, o sea que estoy totalmente de acuerdo. Va a haber una diversidad de luchas contra el colapso. Cada grupo, cada persona va a luchar a su manera y habrá gente que no va a luchar y habrá gente que se dé por perdida o por vencida. Yo creo que tenemos que tener mucho respeto a esa diversidad de posiciones, porque claro, desde el punto de vista de Pakistán, el colapso ya se produjo, eso ya están en colapso. Desde el punto de vista de los países, esos que llaman estados fallidos, eso ya están en colapso, pero no hacen el colapso del sistema, porque son excluidos, y los excluidos no cuentan, porque ni producen ni consumen, o consumen poco, a veces no tampoco. Diversidad de situaciones, y la diversidad de situaciones nos va a producir mucha incertidumbre, y la incertidumbre nos va a producir inseguridad, pero yo creo que no tiene por qué producirnos pesimismo, lo cual no quiere decir que no nos tengamos que preparar para lo que viene, sino que siempre existe la posibilidad de reducir la extensión, la profundidad y la duración del colapso. Sí, en la línea de lo que apuntabas ahora, lo último que has dicho, antes hablabas de que era un riesgo. Entonces, en el tratamiento de riesgo, y lo dabas como cierto, entonces hay controles, medidas, ¿no?, que inciden en reducir la probabilidad. Apuntabas que la probabilidad ya casi cierta. Y entonces hay medidas detectivas. Las medidas detectivas evidentemente ya han reventado todos los indicadores. Y luego hay medidas reactivas, de prepararte para lo cierto, ¿no? Entonces, echo también en falta de quizás el tema pues, de una comunidad o del autoabastecimiento es una medida reactiva. Pero falta que haya un movimiento que realmente, dada la certeza de esta catástrofe, de que vaya adoptando ya medidas en esa línea, de que, darlo por cierto, pues vamos a prepararnos cuando esto llegue a que tenga un impacto menor. Hace ya, no sé si sabéis, también ahora hay una serie en Empieza la misa, se acabó. ¿Se oye? Sí. Una serie en Netflix, Apagón, que es de colapso, no sé si la habéis visto, ¿no?, de una tormenta Carrington y tal. Hay probabilidad. Sí. Digo, pues lo mismo, ¿no? ¿Por qué no hay ya una... creo que desde el punto de vista de concienciación, aplicar medidas reactivas o preventivas concienciarían a la sociedad de lo que va a ocurrir, ¿no?, incluso los gobiernos. La Junta de Extremadura ya en el año, no sé si fue el 14, el 19, creó una guía de medidas de prevención. Se oye bien, yo creo, ¿no? Medida de prevención de una tormenta Carrington, pues acopio de agua, no sé qué, incluso en Estados Unidos también armas, no sé qué, ¿no? La Junta de Extremadura tiene publicó esa guía en el 19, no hablaba de armas, ¿no? ¿Por qué no hay insisto, desde un punto de vista del tratamiento de riesgo, de darlo por cierto y de concienciación a la sociedad de las medidas que habría que adoptar cuando esto sea cierto? Que por cierto, si tenemos aquí una playa y 400.000 habitantes de la Sierra de Montánchez, pues a lo mejor el cambio climático no nos viene tan mal aquí, ¿no? Pero bueno, no he visto una conciencia en las medidas reactivas de esa certeza ya del cambio que se va a producir, ¿no? No sé cuáles serían, ¿no? Pero ¿por qué no trabajar en eso, sobre todo desde un punto de vista de concienciación, de dando ya el cambio como cierto? A ver, durante bastante tiempo hemos sido marginales. Las posiciones marginales
no están en el escenario, están fuera, no se ven y su capacidad de incidencia es escasa. Creo que en este momento somos minoritarios, que significa que de alguna manera somos visibles, pero todavía hay muchísima dispersión, hay muchísima gente haciendo muchas cosas, pero muy poco coordinada. De hecho, y eso me permite decir algo que tenía que haber dicho, hay mucha gente que se especializa en cambiar de vida, pero no participa en la lucha ni está creando proyectos. Hay otra gente que participa en la lucha, pero no crea proyectos, ni me parece absolutamente necesario juntar los tres tipos de lucha a los que yo me refería. Y tener paciencia, es que no veo otra. O sea, no, yo creo que no se trata tanto de generar un movimiento desde arriba y seguir menos, sino que se trata más de ir. Lo que pasa es que es una carrera contra reloj, y entonces esa carrera, si se va despacio, se puede perder, pero la cosa está en que yo no creo en los movimientos muy rápidos. Yo no quiero ofender a nadie, pero yo creí en el 15M, pero no he creído en Podemos. ¿Por qué? Porque me parecía que no era la estrategia esa de mancha de aceite que yo defiendo, que era otro tipo de estrategia como en cascada, ¿no? Primero estamos aquí y de aquí vamos extendiéndonos. No, yo es que no veo que históricamente haya funcionado, y vuelvo otra vez a la visión deformada, pero yo estoy de acuerdo contigo, es decir, yo también lo echo de menos, es decir, pero por otra parte sí que creo mucho en la potencia de los medios, y los medios van a hacer, o sea, los medios son un elemento fundamental del sistema. Medio, sistema económico y gobierno son las tres patas del sistema, y esas tres patas están cada vez más profundamente monopolizadas. Ya es que apenas tenemos medios de comunicación que sean... Sí que los hay, ¿no? Pero los hay y es difícil de acceder hasta buscándolo. A ver la moderadora. Bueno, yo ya me había decidido al hablar de el último minuto que ha dicho Ricardo, ¿no? O sea, los medios para mí son medios de incomunicación de masas. Y en el tema del cambio climático y el tema del petróleo y el tema del colapso, ni lo tocan. O sea, la gente que sabe más, como Ricardo, Carlos Taibo, que lo ha citado, cualquiera, no salen en los grandes medios de comunicación, los tienen medio censurados. Hoy en día hay una censura, no es una censura como el franquismo, pero es una especie de autocensura, una especie de... sale todo lo que quieren que salga y nada más. Entonces yo lo veo muy claramente en el cambio climático. El cambio climático lo han retrasado, o sea, esto hay datos además. Quiero decir, por ejemplo, aquí se sabe, los gobiernos lo saben. O sea, aquí la ministra de Transición Ecológica sabe, porque lo ha dicho gente Valladares, que la conocen y saben cómo está el tema, pero no pueden hacer nada. El otro día decía también con Mediavilla, el mismo, en Macron lo sabe perfectamente, que está la cosa muy mal, que el colapso va a venir. Ya Tony Blair lo sabía, pero es que más yo me remonto a que Carter lo sabía. O sea, Carter, lo que pasa es que luego llegó Reagan y cambió totalmente. Carter sabía perfectamente que esta forma de consumir, de producir, le habían dicho a los asesores, sobre todo en el tema del petróleo, que eso no podía seguir así. Quiero decir, lo que pasa es que luego llegó, bueno, Carter tampoco iba a hacer nada, pero que llegó Reagan, que era un petrolero además,
Y entonces, bueno, quiero decir que todo esto del crecimiento, porque realmente el problema es el crecimiento. Entonces esto lo saben, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? O sea, podemos criticar a Pedro Sánchez, podemos criticar a Vara, pero también ellos se encuentran en una posición, por su mentalidad, desde mi punto de vista muy mala, pero que también lo tienen muy difícil. Y la única salida es la que dice Ricardo, es desde abajo, horizontal y desde abajo, porque el problema es muy grave, para ellos también, o sea, no saben, se fían del capital, se fían del capitalismo, o sea, en el tema de la mina de Cáceres lo vemos claramente. O sea, estos están ganando ya dinero en Australia, sin haber hecho nada. Entonces, bueno, y luego las 200 minas que están expuestas en Extremadura. Entonces, bueno, quiero decir un poco que el problema de la mentalidad es primordial. Del cambio de imagen, del cambio de mentalidad social, no tanto individual también, pero social. Yo, por ejemplo, creo que en el siglo XVIII se cambió, y también en Grecia, en 5 siglos antes de Cristo y tal, y en el siglo XIX se cambió el pueblo, cambió la burguesía, y eso duró como 100 años, 150 de unas luchas. Luego nos ganaron, es decir, el capital ganó a partir de la Primera Guerra Mundial, y bueno, y de alguna forma hubo un consenso después de la Segunda Guerra Mundial, pero consenso que han ido de alguna forma ganando ellas. Alguien lo decía, un rico lo decía hace poco, un supermillonario de estos. Dice, hay lucha de clase, pero estamos ganando nosotros. Realmente es que simplemente pensando que hay 60 personas que tienen más dinero que 3.500 millones de personas, o sea, ahí algo falla. Yo creo que este es el tema. El cambio de mentalidad es muy difícil y está siendo muy difícil y bueno, y no sé si lo vamos a conseguir, habrá que conseguirlo, habrá que tener esperanza, pero el camino es difícil. Y yo creo como Ricardo que solo se va a poder desde abajo, llegar al poder como ha hecho Podemos, incluso el PSOE. Es que no sé, me parece a mí que están ahí, que no pueden hacer gran cosa, ¿no? Bueno, pues si nadie tiene más preguntas o cuestiones, si queréis lo dejamos aquí. Y otra vez gracias por venir. La siguiente jornada es en Cáceres, el día 22. No sé si queréis decir algo la gente de Cáceres, pero bueno, que estáis invitadas a ir. Os pilla cerquita, ¿no? Y que gracias Ricardo y Miguel Ángel. Y nada, un aplauso con nosotros. Que cada uno recoja su silla, ¿no? A recoger, sí.